última mesa tenéis a 3 de las personas que han estado participando en el grupo de trabajo que ha diseñado este seminario, en mi opinión, este gran seminario. Son 3 personas que han estado facilitando la labor de Lucas, de Cristina, de Miki y de Gerard en los 3 grupos de trabajo. En el primer grupo de trabajo, que le habíamos puesto un nombre muy rimbombante, que era el sujeto político mujer y los sujetos políticos de los nuevos feminismos, pérdida o mejora del sujeto político, fue un grupo dinamizado por Cristina y que ha estado facilitado por Sara Bujanda. Sara es de la Asamblea de Mujeres de Álava, es uno de los grupos que ha estado en el grupo de trabajo de este seminario. Y la idea con esta mesa redonda es, ver hasta donde podamos, por tiempos y también porque no han tenido tiempo de ordenar, supongo que todas las reflexiones y las propuestas que han salido en los grupos de trabajo. Yo me he dado un paseo por todos los grupos y la verdad es que tenéis una energía impresionante. O sea, estabais debatiendo todavía a última hora en todos los grupos, impresionante. Así que no creo que hayan tenido tiempo de poder estructurar las ideas, pero lo van a intentar. Pues nada, con vosotras y con vosotros, Sara. Hola, Kaixo, arratsaldeon, efectivamente, perdón. Aquí estamos terminando de coger notas, así que vais a perdonar un poco el caos, la desorganización con la que voy a intentar exponer, no tanto las conclusiones a las que hemos llegado, porque realmente no ha habido ni tiempo de poner de acuerdo pues, unos puntos, unas conclusiones mínimas, sino más bien las ideas y los debates que se han generado en este grupo de trabajo en el que yo he actuado de secretaria. El grupo, efectivamente, como decía Reina, tiene un título contundente, el sujeto político mujer y los sujetos políticos de los nuevos feminismos, pérdida versus mejora del sujeto político. Hemos intentado al principio generar precisamente un tipo alguna especie de mapa, identificar cuáles son aquellas posibles pérdidas o debilidades y cuáles serían aquellas mejoras o ganancias. Y bueno, pues aunque no lo hayamos hecho de una forma desordenada, han ido saliendo bastantes temas. El primero de los grandes puntos que ha generado debate, debate, fricción, incluso alguna que otra tensión, ha sido precisamente la posibilidad o la pertinencia de que los hombres se incorporaran al feminismo. En este sentido ha habido voces que se demandaban o se preguntaban por qué no y ha habido varias respuestas. Por un lado, aquellas que han intentado explicar que quizá por una experiencia de décadas militando en el feminismo, en espacios mixtos y en espacios solo para mujeres, se ha llegado a constatar que en estos espacios mixtos los hombres acababan copando las posiciones de poder, la voz, y ha generado unas experiencias bastante desempoderantes para las mujeres. De ahí que se sigan demandando a día de hoy espacios solo para mujeres. Por otra parte, sin embargo, se ha preguntado si, como hemos visto a lo largo de esta jornada, estamos intentando deconstruir cargarnos directamente la idea de que el sexo es algo natural, esa idea biologicista de la sociedad, si estamos intentando deconstruir un sistema basado en que el sexo es natural, ¿con qué criterio vamos a dejar fuera a hombres, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo entendemos esa contradicción? Ante esta historia, la respuesta que plantea sobre todo Cristina, y algunas estamos de acuerdo, es que se vaya viendo en contexto por contexto. Es decir, que no se dé una respuesta categórica y general, sino que dependiendo para qué, dependiendo de los temas que estemos trabajando, la respuesta sería sí, con hombres, sí, sin hombres, o los hombres dentro del feminismo o los hombres dentro del feminismo. Y en esta cuestión también ha habido una intervención muy interesante que ha venido justo al final y sobre la cual no hemos tenido tiempo apenas para hablar,
y que planteaba que en este sentido quizá tendríamos que distinguir entre feminismos por un lado y políticas de igualdad por otro, y que quizá, así como las políticas de igualdad sí deberían estar dirigidas a hombres, sí que deberían permitir la entrada de hombres, quizá el feminismo podría ser un espacio en el que no tanto. Por otra parte, también se planteaba que dejar la responsabilidad de cambiar a todas las personas solamente a aquella mitad de la población que se presupone que está oprimida, pues que no era de recibo. Y en este sentido también se han comentado varias experiencias, desde varias experiencias más actuales, de personas que militan en espacios solo de mujeres y en otros espacios mixtos simultáneamente, y que, bueno, pues que consideran que la experiencia es enriquecedora siempre que se mantengan ambos espacios. Como veis, casi todo este debate ha estado centrado en la idea de ampliar el sujeto clásico de los feminismos hacia hombres, sin más apellidos, digamos, ¿no? Cristina, en cambio, ha planteado que, aparte de esto, ha planteado que quizá algunos ejes en los que mejor dicho, voy a intentar explicarlo, que como ejemplo de estas alianzas estratégicas o de estos espacios contextuales en los que sí puede haber otros sujetos, más allá de este clásico mujeres, dos ejemplos podrían ser, por una parte, las luchas del derecho al propio cuerpo, que mayoritariamente han estado centradas en la demanda del derecho al aborto, y se preguntaba por qué no en esa demanda de esa lucha por el derecho al propio cuerpo no se demandaban también los derechos trans o derechos que afectan a nuestros cuerpos y que van más allá de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Y en este sentido proponía crear ahí encuentros, alianzas o acercamientos. Otro de los ejes en los que se ha hablado de que se puede concretar sería el tema de la violencia de género, ¿no? Ha habido un bastante consenso en que la Ley Integral de Violencia de Género pues no nos satisface el hecho de que entienda, comprenda que la violencia de género es aquella violencia que se da por parte del hombre a la mujer dentro de una pareja heterosexual y que, bueno, se propone que este sea precisamente uno de esos ejemplos de lucha en la que conviene ampliar la mirada e incluir a parejas del mismo sexo, agresiones o violencia homófoba, transfoba, lesbófoba, etc. En este caso, estos dos serían dos ejemplos de posibles mejoras si se amplía el sujeto político del feminismo y deja de ser exclusivamente mujeres. En cuanto a los miedos, también ha habido gente que ha mencionado, ¿no?, que uno de los miedos es al sujeto hegemónico, en nuestra sociedad, que siguen siendo o ese varón, ¿no?, ese varón que se impone. Y también otro de los miedos que se ha identificado es el hecho de que después de 40 años, como decía también Cristina por la mañana, ¿no?, después de 40 años de intentar montar una reivindicación, es una lucha que todavía está que es precaria, ¿no?, de alguna manera, incluir o dinamitar un poco estos sujetos, incluir otros, genera descoloque, sientes que de alguna manera se puede desmontar todo esto. Y bueno, pues que si se abre, ¿no?, podría dar un poco la sensación de que ciertas desigualdades están ya superadas y bueno, pues ante este miedo hemos acordado, en esto sí que también ha habido bastante consenso en que la clave sería empezar con temas operativos concretos o estas luchas contextuales, ¿no?, y muy situadas, sin que esto signifique dar la vuelta a todo, renunciar a que haya espacios solamente para mujeres, etcétera. Y se ha vuelto a mencionar que, por ejemplo, el tema de la violencia de género es un tema clave, ¿no?, para ver cómo se manifiesta y cómo se podría concretar esta apertura del sujeto político del feminismo.
Por último, Cristina ha hecho una reflexión ante esos miedos, ¿no?, de darle la vuelta a todo, de que nos descoloque, o el miedo al sujeto varón hegemónico, ¿no? Comentaba que quizá precisamente esa es la clave, que no se combate a ese sujeto hegemónico oponiendo otro sujeto, sino deconstruyéndolo, construyendo esas categorías que están en esas categorías sexogenéricas que están en la base de un sistema que genera opresiones y discriminaciones. Y bueno, pues más o menos ahí nos hemos quedado, esas han sido nuestras reflexiones. Mila esker, Sara. Si nos importa, vamos a seguir describiendo las conclusiones de los grupos sin entrar en turnos de palabras porque ya es muy tarde, ¿vale? Si alguien tiene un comentario, una pregunta que de verdad quiere hacerla, damos paso, pero si no, un poco por respeto a las jornadas laborales de las personas que están trabajando hoy en este seminario, si os parece, no abrimos turno de palabras. El segundo grupo estaba dinamizado por Gerard y por mí, que tenía como objeto de trabajo ver qué retos le planteaba a las políticas públicas la perspectiva de la diversidad sexual y de las identidades de género. En ese grupo, Leticia Gómez de Segura, que es del colectivo 7-20, también otro de los colectivos que ha estado en el grupo de trabajo del seminario, es quien ha ido tomando nota y quien nos va como veis, son ya es grupo empoderado en TICS. Bueno, Arratsaldeon. Yo la verdad es que me voy a aprovechar de las notas que ha tomado Miquel mientras se han hecho las conclusiones de los grupos. Bueno, la dinámica que hemos seguido, viendo un poco el perfil de las personas que estábamos, nos hemos dividido en 3 grupos. Bueno, que aquí están como grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A era mayoritariamente personas trabajadoras cercanas a la administración. El grupo B del entorno de la educación y el grupo C de activistas, ¿no? Entonces, ellas planteaban como qué experiencias se han tenido de los 3 grupos con las administraciones y luego qué retos, ¿no? Entonces, las experiencias, el grupo A, que era el grupo del personal de la administración, comentaba las dificultades en el abordaje de la violencia en las parejas entre lesbianas y gays. Bueno, yo lo voy a leer porque tampoco hay mucho tiempo, entonces, así, sin más. Planes de igualdad sin perspectiva LGTB, dificultad al traducir la perspectiva de la diversidad sexual y de género a los programas de formación. El grupo B veía como sus experiencias, ¿no? Bueno, eran partes positivas, partes más negativas. Era el papel de las familias en los procesos de intervención en los centros educativos, como que era bastante importante, que era algo bastante difícil como una dificultad, ¿no? Lo veían como una dificultad. El papel del profesorado, sexofobia, profesorado en el armario, también una dificultad. Complicidades con las profesoras feministas, eso lo veían como una ventaja, ¿no? Que hubiese profesorado feminista. Falta de la sistematización en las intervenciones en los centros educativos. La intervención depende del compromiso o voluntariedad del profesorado. Y luego en el grupo C, los activistas, teníamos como que la inclusión de la perspectiva LGTB en los planes depende de la afinidad o la complicidad de las personas de la institución pública, que si no hay una persona de la institución pública cercana al movimiento activista no se traspasan, ¿no?, las informaciones, y la dificultad de transversalizar la perspectiva LGTB en los proyectos que no son específicos LGTB. Esto estaba más orientado a los proyectos que se presentan en ONGs, ¿no? Que si no es un proyecto específico LGTB es muy difícil meter el tema. Bueno, luego, esto eran las experiencias que se habían tenido. Como retos, ¿no?, para la hora de trabajar, en el grupo A, el grupo de la administración, valoraba el coste-beneficio de asumir el binarismo, ¿no? Cuando conviene el ser hombre, mujer,
¿no? Si conviene, no conviene, cuándo se puede utilizar, no se puede utilizar. En la educación veían la necesidad de incorporar en el currículum escolar todos estos contenidos, además meterlos sin opción a decir que no. Que la escuela también tiene que posicionarse y no negociar la realización o no de determinadas intervenciones, generar alianzas entre los distintos agentes educativos. También hablaban aquí de lo que era el personal no docente dentro de los centros, ¿no? Como pueden ser BDLs y así, ¿no? Que están más cercanos muchas veces a las niñas y a los niños, y pensar en políticas más globales y holísticas. Y luego el grupo de las personas activistas, bueno, que faltan canales participativos, ¿no? De comunicación entre lo que son las administraciones y la calle, que el personal de administración está poco formado en cuestiones de diversidad, sexo y de género, que hay una necesidad de una mayor información sobre la realidad del colectivo, de la calle. También es importante que haya una voluntad política, parece ser que si no hay una voluntad política no se pueden llevar a cabo este tipo de planes. Articulación en las reivindicaciones en los distintos ámbitos, ¿no? De todo lo que es la administración. Y muchas de las propuestas rompen con las muchas de las propuestas rompen con las ideologías básicas de los partidos, y también se apuntaba que era difícil, ¿no? Que cuando un partido político está muy estructurado y tiene una jerarquización muy fuerte, es muy difícil incidir, ¿no? con políticas de este tipo. Y luego que tampoco hay destinados muchos recursos a estos planes. Y eso es todo. Mira, es que Leticia, pues ya el último grupo, el 3, estaba dinamizado por Lucas. El objetivo de ese grupo era ya aterrizar en qué retos o qué, bueno, la perspectiva de la diversidad sexual y de las identidades de género, qué retos le planteaba en concreto las políticas para la igualdad. En ese grupo estaba Inma Ruiz de Lezama, del colectivo sociológico Emaise, que también es otro de los colectivos que estaba en este grupo de trabajo. Entonces, Inma os lo contará. Bueno, Reina acaba de decir que nos tocaba aterrizar, así que, pues a ver, nos colocamos aquí el parapente para que sea suave, porque, bueno, decir que el grupo de trabajo ha sido muy práctico, muy volcado en la realidad, lo cual a estas horas ha sido muy de agradecer porque nos ha activado a todo el mundo muchísimo. Y, bueno, Lucas lo que nos ha venido a plantear, recogiendo un poco la idea de que esta mañana ha venido a quedar flotando sobre si son necesarias políticas identitarias en el trabajo sobre la igualdad, e intentando analizar qué beneficios y efectos pueden tener en el conjunto de la sociedad. Además, llegando un poco, queriendo llegar a analizar bajo la categoría mujer si se esconden otras categorías, intersecciones que excluyen, o bueno, analizar un poquito estas interacciones. Entonces, ha planteado como objetivo de construir la categoría identitaria mujeres a través de 4 historias reales para identificar en esas situaciones qué categorías están excluyendo o cuestionando la categoría mujer. Que nos den pistas, además, sobre qué líneas o qué acciones se deberían implantar en los planes de igualdad para que, bueno, pues, al fin y al cabo, toda la diversidad acabe reflejándose. Entonces, os vengo a describir brevemente las situaciones que hemos trabajado, porque me parece que son muy, muy ilustrativas. Entonces, una de las situaciones era la historia de la nena, que es una viuda gitana, luchando por ser reconocida como viuda, porque la Seguridad Social no reconoce el rito gitano. Entonces no reconocía el rito gitano. Esto es una historia, creo que era el 71 cuando ocurrió. No reconocía el rito gitano, entonces la Seguridad Social le negaba el derecho a la pensión de viudedad. Se recurrió a la justicia estatal y al final tuvo que llegar el tema al Tribunal Europeo, que le reconoció como tal. Entonces, esta es una de las situaciones. Otra era el caso conocido como el de la puta negra. Es la historia de una mujer nigeriana que ejerce la prostitución en Mallorca, es detenida por la policía y torturada continuamente en varios episodios, en varias repetidas ocasiones.
Entonces ella insiste en denunciar el caso hasta que la justicia local no hace caso, la estatal tampoco, se recurre al Tribunal Europeo y acaba condenando al Estado español por maltratos a una mujer nigeriana. Otra de las historias era la historia de dos madres lesbianas que quieren ser mamás, o sea, ya he dicho que son madres lesbianas, o sea, dos mujeres lesbianas que deciden ser madres y entonces teniendo un amigo que hace de donante de semen. Entonces tienen un hijo y al tiempo este donante de semen reclama la paternidad biológica de esta criatura. Entonces, la historia todavía no se ha resuelto, está todavía cuestionándose en esta situación, ¿no? Y otra de las historias es muy triste, la historia de Roberto, un transexual que cede su espacio habitable, su casa, a dos amigas lesbianas de etnia gitana que acaban vejándole, torturándole hasta que, digamos que le robaron todo lo que pudieron hasta que un día apareció muerto en casa y ellas han sido condenadas a 18 años por este asesinato, ¿no? Entonces, en base a estas 4 historias que hemos trabajado en grupos, nos ha planteado un guión, 3 cuestiones, que es cómo funciona la categoría de mujeres en cada una de estas situaciones, en este contexto, cómo entiende cada una de las situaciones la política de igualdad, o sea, cómo está actuando y cómo podría hacerlo para que las situaciones fueran mucho más respetuosas en relación a los derechos de todas las protagonistas. Entonces, pues ha sido muy rico. Claro, no hemos llegado a aterrizar todo lo que nos hubiera gustado, pero ha sido un análisis de la categoría mujer o mujeres muy interesante porque, hemos partido, por ejemplo, de la primera situación del transexual Roberto asesinado, en el que se veía como la categoría mujeres en esta situación resultaba problemática de identificar. Hemos visto cómo en la categoría mujeres todas las categorías están jerarquizadas y, claro, en relación al análisis de la categoría mujeres, ellas lesbianas ejercen violencia. Si normalmente la mujer está vista como víctima, es lo que esta mañana se planteaba en la mesa, ¿no? A veces puedes ser víctima y tú también puedes ejercer violencia, sea del sexo que seas. Bueno, en definitiva se veía como había una jerarquía también en el orden de estas categorías excluyentes, que además parece que cuestionaban el hecho de que ese Roberto, el transexual, hubiese hecho un tránsito de mujer a hombre juzgado por unas mujeres que digamos, en la jerarquía están por encima quizás de la categoría de transexualidad, ¿no? Entonces, esta lectura un poco de este orden nos ha llevado pues, un poco a analizar también cómo el anclaje de la categoría mujer a esa condición de víctima y también a veces ver la categoría mujer como guardiana reproductora del sistema binario, ¿no? Ese análisis ha sido muy interesante, que hemos seguido completando con las siguientes situaciones, ¿no? Al analizar la historia de Beauty Salomon, que es la mujer nigeriana maltratada por la policía, parece que la categoría mujer se excluye en el análisis de un poco de la secuencia de actos o de acciones que resolvieron, entre comillas, o fueron dándose hasta que el Tribunal Supremo le condena al Estado español por maltrato. Parece que en ese recorrido la categoría de mujer, de esta mujer, viene a excluirse por la de puta. Parece que ella es puta y entonces deja de ser mujer. Entonces, esto un poco es importante tener en cuenta a la hora de interpretar qué instituciones tienen competencia a la hora de hacerse cargo de cada una de las responsabilidades. Entonces, aportábamos también cómo hay categorías que excluyen a la de mujer. Por ejemplo, la de puta, la de nigeriana también puede ser. Y avanzábamos, ¿no? Entonces, ahora venía la historia de la nena, esta
viuda gitana, a la que no se le reconoce su derecho a la pensión de viudedad, que también en el mismo análisis que se hacía de Beauty Salomon se veía cómo su categoría de mujer venía excluida por la de gitana. Hay un estatus que no reconoce su condición de viuda por haberlo hecho por un rito específico, ¿no? Bueno, y la última situación era la situación de las mujeres lesbianas, madres, ahora cuestionadas porque hay un donador de semen que reclama una paternidad biológica con respecto a esta criatura, ¿no? Entonces, aquí veíamos cómo también la categoría de madre lesbiana viene cuestionada no por un padre biológico, porque en realidad él es un donante, por el semen cuestiona la categoría de madre, no la biológica, la mujer lesbiana que ha parido esa criatura, sino a la pareja. Entonces se pone en cuestión también la categoría lesbiana, parece que excluye a la de madre. Entonces, vemos ahí una jerarquización, o sea, como análisis general, se analiza que la categoría mujer tiene interrupciones y que estas interrupciones están hechas por estas exclusiones que, desde luego, una mirada desde la interaccionalidad integra, ¿no? Veíamos que se analizaba cómo estas categorías van funcionando todas iguales, son arrastradas por la categoría de mujer, no se pueden eludir. Bueno, hemos hablado más. Entonces, claro, yo aquí a concretar un poco el aterrizaje, vemos claro, todo este análisis de las categorías, cómo se pueden plasmar en líneas de actuación en las políticas de igualdad. Bueno, pues un pensamiento crítico sobre la categoría de mujer. Entonces se veía como, se analizaba un poco como el imaginario sobre esa idea que es sobre el ser mujer, acaba plasmándose en ley, y las políticas de igualdad deberían de estar coordinadas con los demás estamentos para que recojan y puedan abarcar todas estas interaccionalidades que aquí acompañan, ¿no?, a la mujer allá donde va. Funciona siempre, además, la categoría mujer, funciona siempre que es compleja y diversa, si no, no está reflejando la realidad. Y dice, claro, ¿y cómo hacemos esto? Pues al final, en el cómo se ha llegado a concretar que es muy importante desde las políticas de igualdad observar la realidad, identificar no solamente a las mujeres o a las personas con las que se trabaja, sino a las que no acuden a los recursos, servicios o acciones de los planes de igualdad que se trabajen. Y entonces, en esa observación también se analizaba como que, claro, depende luego quién haga el diagnóstico, depende quién esté mirando, la perspectiva desde la que lo haga va a reflejar una realidad u otra. Entonces, ese también es otro punto que hemos extraído, que yo creo que es importante, así como la labor de contextualizar con quién se trabaja y con quién no. O sea, la observación del contexto para identificar claramente en estas categorías jerarquizadas, excluyentes de la categoría mujer, cuáles son las que no están apareciendo ni recibiendo atención en las políticas de igualdad. Si tenéis algo que acompañar, alguien del grupo, lo agradecería porque ha sido muy difícil llegar a concretar, pero bueno, ha sido muy, muy rico. Así que muchas gracias. Millas, Kerima. Y ya para terminar, la verdad es que un agradecimiento sincero, absolutamente sincero, desde el Servicio de Igualdad y desde el grupo de trabajo que hemos llamado Comité Científico del Seminario, por vuestra participación y vuestro interés en el seminario, y permitirme un especial agradecimiento a Gerard, a Miki, a Cristina, a Lucas, a Andreu y a Aurora, y también a aquellas personas que seguramente las habéis visto, pero que les quiero poner nombre porque han estado trabajando y también haciendo posible que esto haya sido realidad, como son John, que está grabando el seminario, Aitor, que está al fondo con
pues con toda la cuestión técnica, que en esta ocasión ha funcionado. Arcaiz y a Blanca, que han sido esas personas que seguramente a las que les habéis preguntado un montón de cosas, de dónde está el baño y estas cosas. Y también a Vanessa, porque hemos tenido un servicio de guardería. Hemos tenido 2 peques también en el seminario, de 1 y 3 años, igual lo habéis visto. Están ya camino de Burgos y estupendamente. Y nada, pues ya solo deciros que el seminario estará grabado en la página, estará grabado y colgado en la página web del Servicio de Igualdad, y también comentaros, invitaros a revolver en la web de Igualdad. Hay un apartado que es de la Escuela para la Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres, que poco a poco está grabando todas sus conferencias y poco a poco está consiguiendo un fondo documental interesante. Pegarle una jadilla que yo creo que merece la pena. Y por lo demás, porfa, cumplimentar la hoja de evaluación, que nos viene muy bien. Y si queréis recibir información vía correo electrónico, hay una hojita en la que nos tenéis que hacer cesión de datos personales firmada. Y pues nada, pues mila esker parte atxagatik eta ondo pasa larunbateko gauean.